Hay muertes que hacen historia, y hay muertes que hacen temblar a la historia. Esta no es solo una ejecución, es un mensaje tallado a fuego en las entrañas del imperio. Así se castigaba a un traidor en Roma, no con la espada, no con la cruz, sino con plomo fundido derramado dentro del cuerpo, lentamente, con precisión quirúrgica y el sadismo de un imperio sin alma. Antes de continuar, suscríbete al canal si eres de los que quieren conocer la verdad que no aparece en los libros escolares. Aquí hablamos sin censura, aquí hablamos de Roma como realmente fue. Ahora escucha, porque esto no es una historia, es una advertencia. El verdugo llevaba la túnica manchada de sangre seca, la cara cubierta, los brazos desnudos. No porque tuviera algo que ocultar, sino porque el calor del plomo no perdona telas sueltas, y él lo sabía. En el centro del patio de ejecución, una explanada donde la piedra olía a muerte vieja, el reo estaba atado de pies y manos, desnudo, no por humillación, sino por protocolo. Cuando vas a verter metal hirviendo dentro de un ser humano, necesitas acceso total. El silencio era absoluto. Los senadores presentes no hablaban, no bostezaban, ni siquiera parpadeaban. Este castigo no era habitual, este castigo era ceremonial, solo reservado a los que habían cometido la ofensa más imperdonable de todas: traicionar al Estado, al Senado y al emperador. Un ayudante, un joven flaco, de mirada perdida, agitaba una cuchara de hierro dentro de un caldero de bronce. El plomo burbujeaba como si tuviera vida propia. Se movía con la lentitud de la muerte segura. Era gris brillante, viscoso, y su temperatura podía arrancar la carne hasta dejar solo huesos ennegrecidos. Pero aquí no se trataba de matar, se trataba de hacer sentir. El verdugo se acercó. En su mano llevaba una larga pinza de acero con un embudo pequeño en la punta, una herramienta creada exclusivamente para este ritual. Abrió la boca del traidor con una cuña de madera. Iba a entrar por ahí, por la boca, directo al interior, al alma, si es que aún le quedaba una. El hombre intentó gritar, pero ya no tenía voz. La había perdido la noche anterior, cuando le arrancaron las uñas como ensayo. Solo temblaba, los músculos le daban espasmos involuntarios, como si el cuerpo supiera lo que venía. Y entonces, el verdugo dio la orden. El muchacho vertió el plomo fundido con cuidado. El líquido descendió por el canal del embudo, lento, obediente, como si supiera que debía recorrer cada centímetro del infierno. Cuando el metal tocó su lengua, el traidor se sacudió como un pez fuera del agua. La piel de su cara cambió de color. El humo salió por su nariz. Los ojos dejaron de pertenecer a un ser humano. Fue ahí, justo en ese instante, cuando el silencio se rompió, pero no con gritos, no con llanto, sino con el sonido más temido de todos, el crujir de huesos desde dentro. Y mientras el fuego le devoraba desde el interior, el Senado observaba con la frialdad de quien firma un decreto. Esto fue Roma, y esta fue su bienvenida a los traidores. ¿Quieres saber qué hizo este hombre para merecer esto? Te lo contaré, pero primero, necesitas entender el tipo de traición que el imperio no perdonaba jamás. Se llamaba Gaius Servilius Priscus. Nadie recuerda su nombre porque fue borrado a propósito. Su existencia fue eliminada de los registros públicos, de los archivos del Senado, de las placas funerarias, incluso de las anécdotas entre soldados. Damnatio memoriae, lo llamaban, la condena del olvido. Pero hay cosas que ni el fuego ni la mentira pueden sepultar del todo, y una de ellas es el olor que deja la traición. Gaius era un hombre querido, o eso parecía, senador de mediana edad, mirada firme, barba cuidada, y ese tipo de voz que parece hecha para que otros digan sí, señor. Tenía esposa, hijos, una villa en el Trastevere y una reputación impecable, demasiado impecable, incluso para Roma. Lo que pocos sabían era que Gaius había nacido en Hispania. Su padre, un esclavo manumitido; su madre, una prostituta del foro. Gaius fue educado a golpes, hambre y resentimiento. Creció viendo a los senadores pasear como dioses entre mortales, y juró, no una, sino 1000 veces que un día los haría pagar por todo lo que habían pisoteado. Pero Gaius era inteligente, no blandía una espada,
blandía sonrisas, y subió, lentamente, con la paciencia del veneno. Se casó con la hija de un senador moribundo, se infiltró en las reuniones privadas, tomó nota de todo, grabó en su cabeza cada secreto, cada rivalidad, cada traición encubierta, cada amante vergonzosa, cada nombre con sangre, y cuando estuvo listo, lo vendió todo. ¿A quién? No se sabe con certeza. Algunos dicen que a los partos, otros, que a una facción secreta de desertores romanos que planeaban una guerra civil desde África. Pero lo cierto es que Gaius entregó rollos de papiro con detalles sobre las rutas militares, la posición de las legiones, los puntos débiles de las murallas de Roma, las claves del sistema de correos imperiales y los nombres reales de agentes dobles infiltrados en el extranjero. No por oro, ni por venganza, por algo peor, por placer. Quería ver el imperio arder, y lo habría logrado, de no ser por una carta interceptada por un esclavo analfabeto que, por error, entregó el mensaje equivocado a un tribuno. Un error tan mínimo, tan humano, que fue suficiente para desatar el infierno. Esa carta, escrita con una caligrafía minúscula, en un dialecto ibérico antiguo, describía con precisión la cantidad de soldados estacionados en Panonia, su calendario de rotación y la debilidad en los suministros de trigo. Roma no necesitó más. En 24 horas, Gaius fue arrestado, sin juicio, sin testigos, sin defensa, porque en Roma, la traición no requería pruebas. Solo bastaba que alguien importante creyera que era verdad, y el emperador no solo lo creyó, lo ordenó. Que su muerte sea recordada por 1000 años, dijo, y que nadie jamás quiera imitar su valor. Y así nació el veredicto, lomo fundido, no porque fuera lo más doloroso, sino porque era lo más simbólico. El imperio lo fundía, literalmente. Pero aún no te he contado lo más repugnante. Gaius no cayó solo. El imperio no castigaba solo al cuerpo, castigaba al linaje, porque en Roma, la sangre de un traidor era vista como una enfermedad genética, una tara moral que podía transmitirse de padre a hijo, como la cobardía, como el ansia de poder, como el hambre de destrucción. Y si el imperio no cortaba esa raíz de inmediato, podía encontrarse años después con otro Gaius, incluso más hábil, más paciente, más letal. Por eso, el mismo día que fue condenado, la casa de Gaius fue sellada por los pretorianos, y su esposa, Licinia, fue arrastrada fuera de la villa. No hubo cortesía, ni protocolo senatorial. No importaba que ella no supiera nada, que estuviera embarazada de 8 meses, que llorara gritando: «Yo soy la hija de un cónsul». Roma no escuchaba, Roma castigaba. Fue enviada al Tullianum, la prisión donde las paredes rezumaban humedad y las ratas caminaban como si fueran los carceleros reales. Allí, dio a luz entre gritos, sola, sin ayuda, sin fuego, con las manos atadas y el cuerpo desangrándose sobre piedras frías. El niño sobrevivió, por ahora, pero el castigo aún no terminaba. El hijo de Gaius, el mayor, Servilius Minor, apenas tenía 12 años, un niño frágil, aficionado a los libros y al ajedrez romano, que no entendía por qué lo sacaban de su cama a gritos mientras su tutor era apuñalado frente a él. Lo arrastraron por el foro, desnudo, con una tablilla colgada al cuello que decía «Hijo de traidor». Nadie intervino. Algunos miraban con lástima, otros, con morbo, unos pocos, con alivio, porque en Roma, ver caer a un grande era el entretenimiento preferido de los pequeños. Pero aquí es donde la crueldad alcanza otro nivel. El Senado no ordenó la ejecución del niño. No, sería muy simple. En su lugar, decretó algo mucho más retorcido: sería vendido como esclavo, al menor postor, sin posibilidad de redención. Y lo compró un hombre llamado Cassius Petronius, dueño de una fundición de plomo en las afueras de Ostia. Sí, lo leíste bien, el hijo del traidor que murió con plomo fundido, sería condenado a vivir y trabajar respirando los vapores del mismo metal que mató a su padre, día tras día, sin máscara, sin descanso, hasta que sus pulmones se derritieran lentamente, como el plomo que transportaría sobre sus hombros.
¿Fue una coincidencia cruel? No, fue un mensaje del emperador. No basta con aplastar la cabeza de la serpiente, hay que quemar el nido. Y mientras eso ocurría, alguien más, alguien que nadie esperaba, estaba escribiendo una carta que cambiaría el destino del resto de la familia, y de toda una provincia romana. ¿Quieres saber quién fue? Te lo revelo en la siguiente parte, porque cuando crees que Roma tocó fondo, siempre encuentra una nueva capa de infierno bajo sus pies. La carta no la escribió un enemigo, tampoco un soldado, ni un senador, ni un espía. La escribió su hermano, Lucius Servilius, mayor que Gaius por 2 años, calvo, reservado, devoto del culto de Vesta y profundamente leal a Roma, hasta el fanatismo. Nunca se casó. Nunca tuvo esclavos, vivía en una casa sencilla a las afueras del Aventino. Era el tipo de hombre que podía recitar los 12 libros de la ley de memoria y corregirte si omitías una coma. Durante años, Lucius sospechó que su hermano no era lo que aparentaba. Veía en él una ambición que no encajaba con los juramentos que todo senador debía hacer, lealtad absoluta al Senado y al pueblo de Roma. Y entonces, una noche, vio algo. Un esclavo de Gaius, un niño sirio de apenas 13 años, entró a su casa con un mensaje sellado con cera negra. Lo entregó con discreción, sin mirar a nadie. Lucius lo interceptó y lo abrió. Dentro, rutas militares, horarios de cambio de guardia, descripciones del sistema de criptografía usado por los centuriones fronterizos, y el nombre de 3 legados que habían sido sobornados. Lucius tembló, no porque tuviera miedo, sino porque entendió que su deber como ciudadano romano estaba por encima de su sangre. Así que hizo lo impensable, escribió una carta al Senado, firmada con su nombre completo, en la que denunciaba a su propio hermano como traidor. Y no solo eso, adjuntó copias, transcribió fragmentos, nombró testigos, y terminó la carta con una frase que todavía hoy aparece tallada en una piedra olvidada del foro: que Roma me odie, mientras yo la salve. Fue su firma, su sentencia. El Senado, al recibir esa carta, no tuvo dudas. Si el propio hermano del traidor confirmaba los hechos, no era necesaria una investigación. No hubo juicio, no hubo defensa, solo la orden, lomo fundido. Lo irónico es que Lucius no buscaba venganza, ni siquiera gloria. Él creía que estaba haciendo lo correcto, y sin embargo, fue condenado igual. ¿Por qué? Porque en Roma, el que señala una traición de su sangre se convierte, inevitablemente, en sospechoso también. Un año después, Lucius fue hallado muerto en su hogar, no asesinado, no envenenado, colgado con una cuerda de cáñamo, con los labios cosidos. El mensaje era claro: quien delata a su hermano, calla para siempre. Nadie reclamó el cuerpo, nadie lo enterró, solo quedó su carta, y el eco de una traición que no solo destruyó a una familia, sino que estaba a punto de incendiar toda una provincia romana, porque, aunque Gaius fue ejecutado, su red no murió con él. Roma celebró la ejecución como una victoria moral. El Senado hizo discursos inflamados sobre la purificación del Estado, los templos ofrecieron sacrificios por la unidad del imperio, y el emperador organizó unos juegos especiales en honor a la decapitación de la serpiente traidora. Durante 3 días, el pueblo bebió, aplaudió, gritó, lanzó flores al aire, y creyó, ingenuamente, que la amenaza había sido erradicada. Pero Roma olvidó una regla básica de su propia historia: las ideas no sangran, las ideas no gritan, las ideas no mueren en la horca ni en el caldero. Y Gaius había plantado una. Lo que nadie sabía es que durante sus años como senador, había tejido una red silenciosa de aliados en las provincias, hombres y mujeres, resentidos con la corrupción, hartos de pagar impuestos excesivos, relegados por su origen, utilizados como peones de guerras ajenas. Una red que no necesitaba espadas, solo información, rumores, tiempo, y al frente de esa red, tras su muerte, quedó una figura inesperada, una mujer. Su nombre era Fabia Terentia, nacida en Cartago Nova, comerciante de aceite, de apariencia común, modales suaves, pero con una mente afilada como un gladio recién templado. Fue amante de Gaius durante casi una década, pero más que eso, fue su confidente,
su escriba secreta, su memoria de respaldo. Ella no solo conocía los planes, los mejoró, y cuando recibió la noticia de su muerte, no lloró, solo abrió un compartimento oculto en una ánfora de vino y sacó 3 rollos de papiro, con las instrucciones exactas de qué debía hacerse si Gaius caía. El plan tenía un nombre: Projectio Ferrum. La expansión del hierro no era un ataque frontal, ni siquiera un sabotaje, era algo mucho más elegante. Consistía en infiltrar lentamente esclavos leales en posiciones clave dentro de las fundiciones, los molinos de trigo, los puertos y los depósitos de sal, las arterias económicas de Roma, y una vez dentro, manipular el flujo, sabotear la calidad, alterar los registros. Durante semanas, sin que nadie lo notara, los lingotes de hierro llegaban quebradizos, el pan tenía moho desde el amanecer, los barcos partían con menos grano del registrado, y las caravanas llegaban tarde, incompletas o vacías. Roma comenzó a enfermar, no de peste, de desconfianza. Los comerciantes se culpaban entre sí, los senadores lanzaban acusaciones en voz baja, los tribunos discutían en las sombras, y el emperador comenzó a sospechar que la traición no había terminado, porque no era casualidad que, apenas muerto Gaius, el caos se desatara en los márgenes del imperio. No fue una coincidencia, fue una advertencia, una venganza orquestada desde el polvo, el dolor, y la rabia silenciosa de quienes no tienen nombre en los libros. Y todo, bajo la batuta de Fabia. Pero aquí viene lo más insólito: Fabia no actuaba sola. Fabia Terentia era la cara visible, el engranaje operativo, la voz dulce que organizaba la tormenta desde las provincias. Pero el verdadero arquitecto del proyecto Ferrum no se ocultaba en los callejones de Cartago Nova ni en los subterráneos de Ostia, sino en uno de los asientos de mármol blanco del mismísimo Senado romano. Su nombre era Quintus Aelius Varro, y durante años fue considerado uno de los pilares morales del imperio. Era un senador anciano, de manos temblorosas, mirada sabia, y una reputación tan pulcra que ni siquiera sus enemigos se atrevían a insinuar algo turbio. Pero la verdad era esta: Varro había sido el mentor político de Gaius. Fue él quien lo había introducido en los círculos de poder, quien le enseñó a leer entre líneas los decretos del Senado, quien le explicó que en Roma, la ley era menos importante que el momento político, y aunque fingía horror cuando Gaius fue ejecutado con plomo fundido, fue él quien le dio el primer plano del sistema de distribución militar de Panonia. ¿Por qué? Porque Varro había llegado a una conclusión tan fría como lógica: Roma estaba podrida desde dentro, no por los traidores, sino por los que fingían lealtad mientras se enriquecían, por los burócratas obesos que escribían leyes para legalizar sus robos, por los generales que vendían esclavos y luego hacían discursos sobre la moral romana. Y así, bajo su toga blanca con borde púrpura, Varro tejió su plan: desmantelar el imperio desde dentro, sin ejércitos, sin guerra, solo con colapso, lento, preciso, irreversible. Él fue quien le entregó a Gaius la lista de magistrados corruptos. Él fue quien financió los primeros viajes de Fabia. Él fue quien diseñó los códigos usados por los esclavos infiltrados en las fundiciones. Y lo más escalofriante, él fue quien sugirió el castigo del plomo fundido. Sí, lo oíste bien. Cuando el Senado discutía cómo ejecutar a Gaius, algunos propusieron crucifixión, otros querían degüello público, uno mencionó la decapitación con espada templada, pero fue Varro quien levantó su voz temblorosa y dijo: el traidor debe fundirse con el metal que traicionó. Y el Senado, convencido de que hablaba desde la justicia, aprobó el castigo por aclamación. Nadie imaginó que, con esa frase, Varro acababa de convertir a su pupilo en un mártir. Desde entonces, los esclavos infiltrados comenzaron a grabar pequeñas marcas en los lingotes de plomo: una serpiente atravesada por una lanza, el símbolo de Gaius, el símbolo de la resistencia. Varro no era un hombre que gritaba, era un hombre que sonreía mientras otros ardían, y en las semanas siguientes, su influencia creció en el Senado, su voz era escuchada con más atención, sus sugerencias se convertían en decretos.
Pero había un problema: una mujer, una senadora, una figura incómoda para el patriarcado romano, inteligente, influyente y con olfato para la mentira, Cornelia Mesalina, viuda de un general, rica por herencia, y con contactos en Hispania, Judea y Egipto. Había sido amiga de Gaius en la juventud, pero se distanció cuando notó sus juegos con el poder. Y ahora, empezaba a sospechar de Varro, no porque lo escuchara decir algo, no porque tuviera pruebas, porque conocía el silencio de los culpables. Y una noche, en su villa en el Palatino, encontró algo en los archivos que cambiaría el destino de Roma: una carta, escrita a mano, firmada con una iniciale, V. La tinta ya estaba desvanecida, pero el mensaje era claro: si caigo, otros continuarán. El plomo no quema ideas, solo las afina. Cornelia supo que lo que tenía entre manos no era solo una carta, era un fósil de la traición, y la llave para entender que la ejecución no fue el final, fue el inicio del segundo acto, y en ese acto, el imperio iba a arder. Cornelia Mesalina llevaba días sin dormir, no por miedo, porque ella no era de las que temblaban ante amenazas veladas, sino por el peso aplastante de la verdad. La carta, firmada por V, estaba escrita con la caligrafía de alguien que conocía los pasillos internos del poder. Contenía referencias cruzadas, códigos internos del Senado, fechas que coincidían con los movimientos de Fabia, y nombres que aparecían en los registros de distribución de plomo, nombres que no deberían estar allí, y el más prominente entre ellos, Quintus Aelius Varro. Cornelia sabía que no podía enfrentarlo con palabras bonitas ni apelando a la moral romana, porque Roma ya no tenía moral, tenía máscaras, pero también sabía que el Senado estaba lleno de oídos que fingían no escuchar y de ojos que se cerraban ante cualquier evidencia que pudiera ensuciar su túnica. Así que lo hizo a la antigua, con fuego. Convocó una sesión extraordinaria del Senado, algo que ninguna mujer, incluso de clase patricia, solía hacer. Pero Cornelia tenía poder. Su difunto esposo había dejado un legado militar y una red de favores que aún se sostenía como una telaraña invisible. Y más importante aún, tenía enemigos que se respetaban mutuamente. El día de la sesión, el Curia Julia estaba abarrotada. Senadores, tribunos, censores, incluso algunos libertos con permiso especial. La tensión era densa, casi pegajosa. Nadie sabía por qué Cornelia había solicitado hablar. Algunos murmuraban que presentaría una moción sobre impuestos, otros, que denunciaría al emperador en voz baja. Nadie esperaba lo que ocurrió. Cornelia subió al podio central. No llevaba toga, sino una túnica negra, sin adornos, sin joyas, solo un rollo de papiro en una mano y una caja de madera sellada en la otra. Quintus Aelius Varro, dijo, sin preámbulos. El eco de su voz fue seco, sin vibración teatral. ¿Reconoces esta firma? La desenrolló, mostró la carta, la firmada con V. El murmullo fue inmediato. Varro levantó la cabeza con lentitud. La observó como si no entendiera el idioma. Luego sonrió. Una sonrisa de esos que llevan años matando con palabras. No he visto esa carta en mi vida, dijo, con su voz temblorosa, casi con lástima. Tienes razón, respondió Cornelia. Nunca la viste, solo la escribiste. Abrió la caja. Dentro, cuidadosamente colocadas en estuches de lino, había 7 tablillas de cera, con nombres, códigos de distribución, fechas, todas firmadas con la misma caligrafía, todas relacionadas con sabotajes en fundiciones, puertos y depósitos del Estado. Un censor se levantó, otro pidió leerlas, pero Varro no se movió, solo la miró, y dijo, ¿sabes lo que estás haciendo? Claro, respondió ella, estoy prendiendo fuego en un nido de víboras. Y entonces, se rompió el silencio. Varro dio una señal con su mano, un gesto mínimo, un dedo apenas extendido, y lo impensable ocurrió. 4 senadores se pusieron de pie al mismo tiempo, y degollaron a los censores que se habían acercado, con cuchillos escondidos en las mangas, con precisión militar. La sangre salpicó los muros del Senado, tiñendo de rojo los mármoles que durante siglos habían sido símbolo de civilidad. El resto entró en pánico. Unos corrieron, otros tropezaron. Un tribuno fue pisoteado hasta morir.
Cornelia se quedó de pie, no gritó, no corrió, solo observó cómo la verdad, tan cuidadosamente construida, se ahogaba en sangre caliente. Barro bajó del estrado, caminó lentamente hacia ella, se detuvo a 2 pasos. ¿Pensaste que la verdad era suficiente?, le dijo al oído, pero Roma ya no se gobierna con verdad. Ella lo miró a los ojos, le escupió en la cara, y entonces, él la dejó viva, porque era más útil viva. Cornelia fue arrestada, enviada al exilio en una isla remota en el Tirreno, bajo custodia de legionarios comprados. Allí vivió, o mejor dicho, fue silenciada, durante más de 10 años. Pero no olvidó, y no estaba sola. Uno de los censores, antes de morir, logró esconder una copia de las tablillas, una copia que no fue destruida, una copia que llegaría a manos de un joven tribuno llamado Marcus Fabius, cuya familia había sido arruinada por los sabotajes. Y Marcus no era político, era soldado, y estaba a punto de iniciar una cacería que haría temblar a Roma entera. Marcus Fabius no era orador, ni filósofo, ni estratega de toga blanca, era un soldado, de esos que han visto hombres abiertos por la mitad en el lodo de Germania y que aprendieron que en Roma, la justicia es un lujo reservado a los que no la necesitan. Su familia, comerciantes de sal en Ostia, fue arruinada por los sabotajes del proyecto Ferrum. De un día para otro, el negocio colapsó, los almacenes ardieron por accidente, su padre fue acusado de evasión y condenado al suicidio honorable. Marcus tenía 20 años, y ese día, se tatuó en el brazo izquierdo una serpiente atravesada por un gladius, pero no como símbolo de la resistencia, sino como recordatorio de lo que destruiría desde dentro. Lo ascendieron rápido, demasiado rápido, porque no hablaba, porque obedecía, porque mataba sin dudar. En solo 5 años, pasó de centurión a tribuno, y cuando recibió de un contacto anónimo, nadie más que un viejo escriba del Senado, una pequeña caja con copias de las tablillas que Cornelia había intentado presentar. Marcus no fue al Senado, fue al campamento, seleccionó personalmente a 27 soldados, no los más fuertes, los más leales, los que habían perdido algo, un hijo en un mercado saboteado, una madre muerta por pan envenenado, un hermano esclavizado tras un juicio falso. No les prometió justicia, les prometió venganza exacta. El plan era simple: eliminar, uno por uno, a todos los involucrados en la red de sabotaje. No con juicios, no con arrestos, con muerte, silenciosa, quirúrgica, letal. El primero fue Gaius Longinus, un magistrado corrupto que operaba los transportes de vino en Hispania. Murió asfixiado en su lecho, con un tubo de plomo fundido vertido en la garganta, una réplica exacta de la ejecución original. El mensaje estaba claro. El segundo fue Publius Sejanus Minor, un patricio que utilizaba esclavos infiltrados para adulterar aceite en África. Su cuerpo apareció colgado en una prensa de olivas, con una tablilla clavada al pecho. El imperio se devora a sí mismo. Yo solo ayudé con la cuchara. Los asesinatos comenzaron a extenderse, no con caos, con método, uno a la semana, siempre ejecutados con el mismo patrón, el símbolo de la serpiente atravesada y una cita irónica tallada en hueso humano. Barro lo supo, desde el primer cadáver. Sabía que alguien había recogido los restos de la verdad, que no intentaban denunciar, sino arrastrarlo al mismo infierno que él había sembrado. Pero aquí viene lo interesante: Barro no se escondió, sabía que si lo hacía, perdería autoridad. Así que usó al Senado como escudo humano, reforzó su guardia, ordenó la censura de todos los registros sobre los sabotajes, reescribió la historia, en tiempo real, y mientras tanto, mandó un mensaje a Marcus. Nadie supo cómo, solo que, una noche, Marcus encontró en su lecho de campaña una tablilla nueva, no firmada, solo decía: si quieres verme caer, primero tendrás que decidir a quién estás dispuesto a perder. Y recuerda, Roma no castiga la sangre, castiga el símbolo. Era una advertencia, una amenaza, un juego, y Marcus aceptó, porque en el fondo, sabía que esta guerra no se ganaría con emboscadas, sino con una ejecución pública, brutal y simbólicamente devastadora. Y esa ejecución aún no tenía nombre, pero pronto lo tendría.
porque mientras Varro se refugiaba en su senilidad asesina, alguien estaba regresando del exilio, con una nueva carta y un ejército de ideas. Cornelia Mesalina, y esta vez, no venía a pedir permiso. La República de los Traidores. Cornelia Mesalina desembarcó en secreto por el puerto de Ostia, vestida como una viuda cualquiera, sin escolta, sin joyas, sin nombre, solo con una caja de madera en sus manos. Nadie sabía lo que contenía, pero los que la ayudaron a cruzar, los que la escoltaron por los caminos rurales, sin levantar sospechas, juraban que, cada noche, la mujer hablaba con esa caja como si fuera su propio hijo. La verdad es que dentro no había reliquias ni cenizas, sino algo mucho más letal, una colección de cartas, copias y confesiones escritas por antiguos colaboradores del proyecto Ferrum. Nombres, fechas, métodos, pruebas. Pero Cornelia no quería justicia, quería memoria y venganza, y eso no se consigue en los tribunales, se consigue en los teatros, en las plazas, en el Coliseo, donde Roma ríe mientras otros sangran. Y así empezó la operación que nadie vio venir, el Teatro de la Sangre, una serie de obras teatrales, financiadas en secreto por comerciantes afectados por la red de sabotajes, que comenzaron a representarse en las calles más humildes de Roma, Trastevere, Subura, Aventino. En apariencia eran tragedias clásicas, pero poco a poco, los ciudadanos comenzaron a notar algo extraño. Los personajes se llamaban igual que ciertos senadores. Las escenas retrataban ejecuciones con plomo fundido. Las frases eran copias exactas de las actas censuradas por el Senado. Y el pueblo se fascinó, porque Roma ama el espectáculo más que la verdad. Y Cornelia lo sabía. Cada obra terminaba con la misma frase, recitada al unísono por los actores, mirando directo al público: el plomo no es el castigo, el plomo es el recuerdo, y la multitud estallaba. Poco a poco, comenzaron a aparecer grafitis por toda la ciudad, una serpiente atravesada, una máscara de teatro, y una palabra escrita en tinta roja: recordatorium. Varro estaba furioso, mandó arrestar actores, quemar tablillas, cerrar teatros, pero por cada función prohibida, aparecían 3 nuevas en barrios distintos, y lo peor para él era esto: el pueblo ya no temía la palabra traición, ahora temía ser parte del olvido. Mientras tanto, Cornelia contactó a Marcus Fabius. No se encontraron en un palacio, ni en una villa, se encontraron en las cloacas, en lo más profundo del subsuelo de Roma, donde los primeros emperadores enterraban cadáveres incómodos. Ahí hablaron. No hubo protocolo, solo estrategia. Marcus le entregó los nombres de los próximos 5 objetivos. Cornelia le entregó un pergamino con una idea: no necesitamos matarlos a todos, solo necesitamos que uno de ellos se derrumbe frente al pueblo, en público, en lágrimas, en sangre, que confiese, que implore, que se rompa, que todos vean lo que pasa cuando la verdad pesa más que la toga. Marcus la miró en silencio, asintió, y dijo una sola palabra: Varro. Cornelia no respondió, solo abrió su caja, y sacó un último documento, una carta escrita por el mismo Varro, firmada y sellada, donde se admitía, con precisión quirúrgica, su papel en la ejecución de Gaius, el sabotaje del trigo, y la financiación del proyecto Ferrum. Era su final, pero no lo sabían todavía, porque para derrotar al lobo más viejo de Roma, no basta con una carta, hace falta una escena, y hace falta una multitud. Y esa multitud se estaba preparando. En la siguiente parte, verás cómo Roma se convierte en un teatro donde la verdad y la sangre ocupan el mismo escenario, y donde el imperio ya no puede taparse los oídos. El día llegó con un sol implacable, como si el mismo Júpiter quisiera ser testigo del juicio final. Roma entera, desde los más humildes hasta los patricios encorbatados en sus togas, se agolpaba en el foro. Nunca antes la plaza había estado tan llena, ni el aire tan cargado de expectación y peligro. La noticia corría como pólvora. Varro, el titiritero en la sombra, el arquitecto del tormento de la ciudad, iba a enfrentar a su público, pero no en un tribunal cerrado, ni en una cámara oscura,
sino bajo la mirada voraz de miles, ante el pueblo que él mismo había pisoteado con su corrupción y crueldad. Cornelia, vestida con una túnica oscura que apenas delataba la mujer que había sido desterrada, observaba desde una esquina. Marcus Fabius, ahora convertido en símbolo de una justicia vengativa, lideraba discretamente a sus hombres para controlar la muchedumbre, evitando que la tragedia se saliera de madre antes de tiempo. Y entonces Varro apareció, arrastrado por sus propios escoltas, su rostro una máscara de arrogancia perdida, un león viejo atrapado en su jaula de vergüenza y miedo. Comenzó la ceremonia, un acto sin guión ni misericordia. Cornelia tomó la palabra, y con voz que no temblaba, relató la historia que había destapado. Cada palabra era un puñal, cada dato una bofetada a la mentira sostenida durante años. Los testimonios, las cartas, las confesiones, todo salía a la luz como un río desbordado. Pero la crueldad romana no se detuvo ahí, porque lo que esperaba a Varro no era solo la humillación pública, sino un castigo que lo conectara con el símbolo que él mismo había instaurado, el plomo fundido. La ejecución, como un acto teatral y aterrador, se preparaba para cerrar el telón con un acto que dejaría grabado en la memoria de Roma que la traición no es solo un delito, sino una herida abierta que solo se cura con fuego y hierro. Mientras la multitud contenía el aliento, el plomo fundido fue vertido con el lento y certero castigo que ha permanecido como la ejecución más cruel de Roma. Pero en medio de ese horror, la ironía final, mientras Varro gritaba, no solo por el dolor, sino por la traición al imperio que él mismo había traicionado, la multitud no lloraba, no se horrorizaba, reía, con esa risa amarga que solo los pueblos heridos pueden conocer, porque habían visto en esa agonía el reflejo de un sistema podrido, que había matado a muchos para salvarse a sí mismo. Así fue ejecutado un traidor en Roma, no solo con plomo fundido, sino con la justicia implacable de un pueblo que, cansado de la mentira, decidió recordar, gritar y castigar. Cornelia y Marcus, símbolos de una venganza justa y amarga, se convirtieron en leyenda, recordándonos que en el Imperio Romano, la traición era una sombra que siempre pagaba su precio, aunque este precio fuera el eco frío del plomo que lentamente se derrite sobre la piel. Si te gustó esta historia oscura, dramática y llena de verdad escondida, suscríbete ahora para no perderte las próximas revelaciones que traen los secretos más brutales de la antigüedad, porque la historia no solo se cuenta, se vive, se siente y, sobre todo, se recuerda.